y voy a compartir la pantalla. Entonces estamos en el paso de información del DNA al RNA, y ese proceso ya sabemos que se llama transcripción, en la cual se sintetizan RNAs mensajeros o RNAs en general, tomando la información del DNA, pero de una sola cadena de DNA. Y sabemos que la transcripción solamente se hace en secciones discretas del material genético. Y esas secciones discretas se les llaman genes. Hay genes que codifican para proteínas y hay genes que codifican para RNA ribosomal y RNA de transferencia. Entonces, aquellos genes que codifican para proteínas, el RNA que se sintetiza es el RNA mensajero. Y ese RNA mensajero ya entra al proceso de traducción para poderse hacer la síntesis de la proteína. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que nosotros vamos a explicar es precisamente la síntesis de RNAs mensajeros. Toda la maquinaria encargada de la transcripción de genes que codifican para proteínas es lo que nosotros vamos a estar explicando. Si ampliáramos un poquito más la información hacia cómo se hace la síntesis y los requerimientos para la síntesis de RNAs ribosomales a partir de sus genes correspondientes y los RNAs de transferencia, pues sería un tema mucho más extenso. Entonces, como nosotros seguimos la línea del flujo de información genética y vamos del DNA al RNA y a las proteínas, entonces por eso estamos explicando todas las características que tienen que ver con la expresión de genes que codifican para proteínas y por lo tanto la síntesis de RNAs mensajeros. Bueno, entonces en el caso de las células procariotas mencionábamos que esos genes tienen características particulares, ¿no? Debe de tener, pues, ahora sí que secuencias distintivas que lo identifiquen como un gen. ¿Cuáles son esas secuencias? Bueno, recuerden que partimos de un punto de referencia y ese punto de referencia era ese nucleótido +1, que era el sitio de inicio de la transcripción, y de ahí repartíamos secuencias río-abajo y secuencias río-arriba. Esas secuencias río-abajo eran las secuencias codificantes y las secuencias río-arriba eran las regiones reguladoras que controlaban la expresión genética. Entonces aquí tenemos estas anotaciones para recordar esta estructura del gen en repartido en regiones río abajo y en regiones río arriba, y tomando como referencia ese punto de inicio de la transcripción. Entonces aquí teníamos una representación esquemática de un gen en donde tenemos un punto de referencia. Ese punto de referencia es el nucleótido +1 y ahí tenemos regiones río abajo, downstream, y regiones río arriba, que son las regiones upstream. Esta región downstream es la región codificante. Todo esto que ven aquí de este color así como azulito es la región codificante. Y las regiones río arriba son las regiones promotoras. De hecho, decíamos, y en un ejercicio que hicimos, mencionamos que precisamente las regiones de control, las regiones del promotor, controlan el inicio y el apagado de la transcripción y no se transcriben. La transcripción inicia a partir del nucleótido +1 hacia las regiones río abajo. ¿Sí?
Entonces aquí tenemos regiones, el sitio de inicio de la transcripción, la región río abajo, que es la región codificante, y las regiones de término de la transcripción, y por lo tanto también marcando el final del gen. Entonces la transcripción inicia a partir del nucleótido +1. Las regiones promotoras no se transcriben. Y mencionábamos también que en el caso de las células procariotas hay arreglos de genes conocidos como operones, en los cuales tenemos una sola región reguladora y varios genes estructurales uno detrás de otro. De tal manera que si esta unidad de transcripción o esta unidad de expresión, conocida como operón, se activa, es decir, se activa su expresión, se enciende su expresión, esta región reguladora controla la expresión de todos los genes estructurales constituyentes del operón. Por lo tanto, se produce un solo RNA mensajero que contiene pues la información de todos los genes estructurales que componen el operón. Y por eso se producen los RNA mensajeros policistrónicos. Mencionábamos esto de que el nombre antiguo que se le daba al gen era cistrón, y como un operón tiene varios cistrones, pues por eso de ahí se le quedó que era policistrónico. Este RNA mensajero puede ser traducido y de cada gen se va a sintetizar su proteína correspondiente. ¿Sí? Y ampliando un poquito esta de las regiones promotoras, hablábamos de dos regiones sumamente importantes, que son las regiones reguladoras posicionadas en la región -10 y en la región -35. Aquí está escrita la secuencia consenso de esas regiones de regulación. Por ejemplo, la región -10 es T. Y decíamos que estas secuencias consenso son sacadas de alinear una gran cantidad de genes, la región promotora de esos genes, y verificar qué base es la que se encuentra con mayor frecuencia. Y entonces, pues las bases con mayor frecuencia son la TA, y por eso recibe esta secuencia el nombre de caja Tata. La región -10 es la caja Tata, y la región -35 también es otra región de regulación que sirven para el reclutamiento del RNA polimerasa a la región promotora del gen que necesite transcribirse. Entonces, estas dos regiones reguladoras son bien importantes y pues las vamos a estar mencionando ahorita en el inicio de la transcripción. Aquí veíamos varios ejemplos de promotores con nuestra caja Tata en la posición -10. Aquí hay varios genes alineados, también la región -35. Y hacia abajo del nucleótido +1, la región codificante. Luego hablábamos de la RNA polimerasa, que decíamos que en el caso de los procariotes tenemos una sola RNA polimerasa, la cual está constituida, o sea, una sola me refiero a un solo tipo. Y ese solo tipo de RNA polimerasa se utiliza para transcribir genes que codifican para RNA mensajero, RNA ribosomal o RNA de transferencia. Y esta RNA polimerasa, abreviada así como RNAP, está constituida por las subunidades beta, beta prima, alfa 1, alfa 2 y omega. Tiene esta forma así como de, les decía yo que como de esa, monito que se llama Pac-Man. ¿Por qué hago esta analogía? Lo que pasa es que estas subunidades beta las han mencionado como que son las mandíbulas de la RNA polimerasa. Entonces, por eso, pues yo les hago esta referencia. Aquí en códigos de colores podemos ver la subunidad beta, la subunidad beta prima, la alfa 1 y alfa 2 y la omega. De las cuales, que les puse una tablita, tenemos que la subunidad beta
es la que tiene la actividad catalítica, es la que cataliza la formación de enlaces fosfodiéster, y aquí en esta otra representación está ilustrada en color azul. Esta es la mandíbula inferior de la RNA polimerasa, mientras que la beta prima es la mandíbula superior y se encarga de sujetar al molde de DNA, a la cadena sencilla de DNA. Entonces aquí en esta beta prima se está sujetando la cadena molde, la que va en dirección 3 a 5 prima, y de la cual se está tomando información para ir adicionando ribonucleótidos complementarios a esa cadena molde. Aquí en esta subunidad beta también se encuentran iones metálicos como el magnesio para estabilizar las cargas y se pueda catalizar la formación del enlace fosfodiéster conforme hemos visto la reacción de polimerización de DNA. Es exactamente la misma, en donde un 3' ataca a un 5', pero aquí en este caso no se están usando deoxinucleótidos. Aquí lo que se están utilizando son ribonucleótidos, ¿sí? Entonces, la reacción es la misma. Son los mismos requisitos, las RNAs polimerasas tienen la misma dirección de síntesis, sintetizan en dirección 5', 3', catalizan la reacción de formación de un enlace fosfodiéster entre un 3' de un nucleótido al 5' de un nucleótido, se forma un enlace fosfodiéster y se rompe otro enlace para la liberación de pirofosfato inorgánico. Y ya el nucleótido queda incorporado a la cadena en crecimiento. Entonces, esa reacción de polimerización que vimos muy al inicio del curso es exactamente la misma. Ya nada más hay que sustituir que aquí se trata de ribonucleótidos. Además de que estas RNAs polimerasas no corrigen errores y no necesitan de cebadores. Esas son las características de las RNAs polimerasas, a diferencia de las DNAs polimerasas. Entonces, la reacción es la misma, pero las RNAs polimerasas no corrigen error ni necesitan de un cebador para poder iniciar la síntesis de RNA. Aparte de estas dos subunidades, beta y beta prima, tenemos la alfa 1 y la alfa 2, que son subunidades reguladoras. Estas dos subunidades lo que hacen es modular la actividad de la RNA polimerasa. Y esta subunidad omega sirve para controlar el ensamblado y la estabilidad de la RNA polimerasa. ¿Sí? Este es el núcleo de la RNA polimerasa. Aparte, hay otra subunidad que está aquí ilustrada así como rosita. Y esta subunidad es la subunidad sigma. De hecho, se le conoce como el factor sigma. Y hay diferentes factores sigma. Está el factor sigma 70, sigma 54, sigma 32, sigma 28. Este número es en relación al peso molecular de ese factor. Aquí está relacionado entonces el peso, pues pesa 70 kilodaltons y por eso se le llama sigma 70 y así sucesivamente. Pero más allá de lo que es el peso, la presencia de diferentes factores sigma está relacionado con el control de la expresión específica de genes. Por ejemplo, el factor sigma 70 es el factor que reconoce a los promotores de los genes que son esenciales para la supervivencia. Mientras que el factor sigma 54 reconoce a los promotores de los genes implicados en el metabolismo del nitrógeno. Así como sigma 32 reconoce a los promotores de los genes relacionados con choque térmico y el 28 con los genes codificantes para proteínas que forman el flagelo. ¿Sí? Entonces, pues tenemos un solo núcleo de polimerización que es beta, beta prima, alfa 1, alfa 2 y omega y diferentes factores sigma.
Entonces, los factores sigma son los que andan ahí buscando, identificando los promotores de los genes, y después ese factor sigma es el que recluta al núcleo de polimerización, al gen que se necesita expresar, al gen que se necesita transcribir. Por eso la cuestión de diferentes factores sigma, para que haya pues una especificidad en el encendido y el apagado de los genes. Y de hecho, pues hasta aquí nos quedamos, ¿no? Hablando de estos factores sigma, que hay diferentes factores sigma, y que finalmente la función de estos factores sigma, como dice aquí, es reconocer las regiones menos 10, o sea, la caja tata, y la región menos 35 de los genes que requieren la transcripción. Y una vez que ya el factor sigma reconoció esas regiones, entonces se recluta el núcleo de polimerización. Entonces, el factor sigma está identificando al promotor y aparte está posicionando al núcleo de polimerización en el lugar específico del promotor. Y por lo tanto, se está controlando la eficiencia en el proceso de transcripción. ¿Sí? Entonces, eso es lo relevante del factor sigma. ¿Cómo ven? ¿Ya recordamos todo esto? Sí, profe. Disculpe, ¿a qué se refiere con regular la eficiencia? Pues porque si la polimerasa, el núcleo de polimerización, no fuera reclutado por el factor sigma, tardaría mucho tiempo en unirse a una región promotora. Entonces, el factor sigma lo que hace es, pues, reconocer el promotor y de esa manera hacer el proceso mucho más veloz y acelerado, de tal manera que entonces la eficiencia se hace óptima debido a que primero el factor sigma reconoció el promotor y ya de manera más dirigida y más rápida y eficiente el núcleo de polimerización se recluta a donde esté el factor sigma, se posiciona la RNA polimerasa y entonces ya inicia la transcripción. Gracias. Ok. Bueno, entonces ahora sí ya tenemos la idea de todo lo que ocurre en términos generales, ¿no? Ya sabemos qué es la transcripción, ya sabemos las características de la transcripción, ya sabemos que solamente se hacen secciones discretas, que son los genes, que se sintetizan RNAs, que se hace la transcripción en dirección 5'3', que la cadena molde es la 3A5', que no hay corrección de errores, que no se necesitan cebadores, que se necesita RNA polimerasa, que se necesitan ribonucleótidos, que se necesitan iones metálicos, que la transcripción inicia en el nucleótido +1, que existen factores sigma, o sea, ya tenemos una panorámica general. Entonces, ahora vamos a acomodar estos aspectos que hemos estado hablando ya en el proceso como tal. Recuerden que estamos hablando de la transcripción en los procariontas y que el modelo que utilizamos es Escherichia coli. ¿Sale? Al igual que en la replicación del DNA, que sucedía en las etapas de inicio, elongación y terminación, también la transcripción la vamos a repartir en 3 etapas. La etapa de inicio, en la etapa de elongación y en la etapa de terminación. Y tienen también bastante en común. ¿En qué aspectos?
tanto transcripción como replicación. ¿Y cuáles son esos aspectos que tienen en común? Si nosotros recordamos, en el inicio de la replicación, lo que se tenía que hacer era reconocer el inicio de la replicación, ¿no? En procariontes era el ORIC y en los eucariotas era estas secuencias de replicación autónoma. Ajá. ¿Por qué? Porque en un punto se tiene que iniciar. Y hay que identificar ese punto de inicio. Por eso, en la etapa de inicio de la transcripción, pues también involucra un proceso de reconocimiento en donde se tenga que iniciar la transcripción. ¿Y quién se encarga de eso? Pues la región promotora. Por eso, entonces, en la etapa de inicio, lo que sucede en la transcripción es que se hace un reconocimiento del promotor del gen. ¿Quién va a hacer ese reconocimiento? Pues el factor sigma. Y ya el sigma que se requiera, el sigma 70, el sigma 54, el sigma 28, el sigma 32. ¿Sí? Ahorita nosotros nos vamos a referir a sigma 70. ¿Por qué? Porque es el más general. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar del factor sigma 70. Entonces, en la etapa de inicio se reconoce el promotor y específicamente, ¿qué se reconoce del promotor? Las regiones menos 10, nuestra famosa caja Tata, y nuestra región menos 35. El factor sigma 70 se encarga de identificar esas secuencias, ¿sí? Y una vez que las identifica, pues se une a ellas y posteriormente se realiza el reclutamiento del núcleo de polimerización, que insisto, tiene la subunidad beta, beta prima, alfa 1, alfa 2 y omega. Y entonces se une ahí al factor sigma, se asocia a la región promotora y se forma un complejo que se le denomina como complejo cerrado, porque solamente hay una asociación entre la RNA polimerasa y el DNA. Inmediatamente que eso sucede, el DNA se desnaturaliza, se tiene que abrir. ¿Por qué? Pues porque la transcripción ocurre ocupando una de las dos cadenas. Entonces, no puede hacerse la transcripción en un DNA cadena doble. Tiene que desnaturalizarse el DNA, abrirse la doble hélice para que se tome la información de una de las cadenas, la cadena molde. Entonces, cuando el DNA se abre, cuando el DNA se desnaturaliza, se dice que se forma el complejo abierto. Y todo ese procedimiento incluye el inicio. El inicio incluiría entonces reconocer el promotor, específicamente la caja Tata de la región menos 35 por el factor sigma 70. Posteriormente se recluta el núcleo de polimerización y se une a el DNA y al factor sigma 70, formándose un complejo llamado complejo cerrado. En el momento en el que el DNA se abre, entonces se forma el complejo abierto. Y daría pie a que comience la etapa de elongación. Ya sabemos que la etapa de elongación, si recordamos lo que sucedía con la replicación, la etapa de elongación era prácticamente la síntesis de DNA. Aquí entonces va a ser prácticamente la etapa de síntesis de RNA. La elongación sería, ya teniendo el complejo abierto, ya tenemos la cadena molde, la RNA polimerasa ya está ahí en el DNA, entonces ya nada más esta tiene que activarse para empezar a adicionar ribonucleótidos complementarios a la cadena molde e ir avanzando sobre el gen para ir copiando toda la cadena molde. ¿Hasta dónde? Pues hasta la secuencia de término de la transcripción. ¿Sí?
Entonces, si leemos qué es lo que dice aquí, elongación, es la síntesis del RNA tomando la información de la cadena molde de DNA mediante la incorporación de ribonucleótidos complementarios. Y aquí están las reglas de complementariedad. A se aparea con U, T se aparea con A, C con G y G con C. Tomamos que la primera letra es la información de la cadena molde de DNA y la segunda letra del apareamiento va a ser lo que se va a incorporar en el RNA. Entonces, la RNA polimerasa elonga, avanza, sintetiza el RNA y avanzará ¿hasta dónde? Hasta donde encuentre las secuencias de término de la transcripción, las cuales tendrían la información para finalizar el proceso de transcripción. En el caso de las células procariotas, el fin de la transcripción está regulado por secuencias muy particulares, secuencias de DNA de término que se encuentran en el DNA. Y esas secuencias de término tienen unas secuencias que se les llama como palindrómicas y tiene que ver con esto que nosotros sabemos de los palíndromos. Los palíndromos se leen lo mismo al derecho que al revés. Entonces, una secuencia de DNA palindrómica se leería exactamente la misma secuencia de izquierda a derecha que de derecha a izquierda, ¿sí? Se leería exactamente igual. Y lo que tiene esas secuencias es que tienen una sección de autocomplementariedad en el RNA y se forman unas horquillas que se llaman horquillas de terminación que desestabilizan la interacción del RNA polimerasa con el DNA molde y provocan la liberación, que la RNA polimerasa se despegue del DNA y con eso se finalice la transcripción. Y hay otro procedimiento que es utilizando una proteína que se llama la proteína Rho. Por lo tanto, en la fase de terminación veremos dos mecanismos, el mecanismo dependiente de Rho y el mecanismo independiente de Rho. Pero finalmente la terminación, en términos generales, sería pues la finalización de la transcripción regulado por secuencias de término del proceso, secuencias de DNA y secuencias de RNA. ¿Sí? En términos generales, pues no está tan complejo, ¿no? ¿Cómo se hace la transcripción en términos generales? Pues voy haciendo mi idea mental aquí en nuestra cabeza, vamos imaginando el proceso, está el DNA, está el gen, tiene su promotor, tiene que identificarse el promotor por el factor sigma 70, reconoce la región menos 10, menos 35, luego a su vez se recluta el núcleo de polimerización, se forma el complejo cerrado, luego el DNA se abre, se forma el complejo abierto. Eso es inicio. Inmediatamente el RNA polimerasa, teniendo ya el DNA abierto, empieza a adicionar ribonucleótidos, siguiendo reglas de complementariedad y de apareamiento, y eso ya es etapa de elongación. Y ahí avanza el RNA polimerasa sobre su templado de DNA. ¿Hasta dónde? Hasta las secuencias de término. Y ahí ya estaría involucrado dos procesos, el dependiente de Rho o el independiente de Rho, para dar finalización a un ciclo de transcripción. Nosotros lo vamos a explicar como que transcurre el evento y nada más se sintetiza una molécula de RNA. Pero la activación de la expresión de un gen no involucra que nada más se sintetice una copia. ¿Sí? Transcribir un gen y que un gen se exprese significa que se van a producir muchas copias de RNA. ¿Sí? Entonces, no crean que con una sola vez que suceda es suficiente para que el gen tenga una tasa de expresión. Claro que hay tasas de expresión diferencial. Puede haber
genes que tengan una tasa de expresión baja, mediana o muy alta. Y también tiene que ver en tiempos. Hay genes que se expresan todo el tiempo a una tasa baja, por ejemplo. Hay genes que se expresan a una tasa altísima durante poco tiempo, ¿sí? Pero la idea que yo quiero que les quede es que por cuestiones académicas nosotros explicamos el evento como si estuviera sucediendo una sola vez. Pero esto se tiene que repetir varias veces para tener un nivel, una cantidad de RNAs, una cantidad de copias para que se produzca una cierta cantidad de proteína necesaria para alguna actividad, alguna función, algún proceso que necesita hacerse en las células. Porque finalmente la expresión de los genes es para eso, porque las células necesitan mantener su estructura y su función, necesitan tener capacidad de respuesta, necesitan hacer ajustes a sus actividades dependiendo de las condiciones ambientales, y eso se logra a través de ese control de la expresión genética. Bueno, si lo vemos en la esquemita, esto estaría representando las etapas de inicio, elongación y terminación. Este es un esquema también general de las 3 etapas. Y tenemos nuestro gen. Aquí está ilustrado nuestro gen. Vean que está en cadena doble. Siempre ponemos direcciones. Aquí ya ubicamos que esta va a ser la cadena codificante. Y esta va a ser la cadena molde. ¿Por qué? Porque es la que va en dirección 3 a 5'. El gen sabemos que tiene sus regiones promotoras, tiene sus regiones codificantes y sus regiones de término. Para iniciar la transcripción, entonces, se necesita que se reconozca el promotor del gen, el cual tiene la región -10 y la región -35. ¿Quién se hace cargo de ese trabajo? El factor sigma, que ahorita estamos explicando para sigma 70. Entonces, sigma 70 reconoce esas regiones promotoras y luego a su vez recluta a la RNA polimerasa. Posiciona a la RNA polimerasa en exactamente el lugar en donde tiene que comenzar la transcripción, que sería el nucleótido +1. Aquí está el sitio de inicio. ¿Sí? Ahí la polimerasa está colocada en el sitio de inicio de la transcripción. Y vean aquí cómo el DNA está en cadena doble. Esto es formación de complejo cerrado. Pero en cuanto el DNA se desnaturaliza, ya vieron que aquí está representando este proceso de desnaturalización, entonces ya se forma el complejo abierto. Y ya con el complejo abierto, vemos que la RNA polimerasa empieza la síntesis. Y este pedacito que vemos aquí de otro color es el RNA que ya está siendo sintetizado. La RNA polimerasa tiene que ir avanzando y avanza unos cuantos nucleótidos cuando el factor sigma 60 ya se disocia. O sea, que este factor sigma 70, se une al promotor, recluta la RNA polimerasa, la acompaña un poquitito mientras empieza la elongación y después se despega, después se disocia y se recicla ya sea al mismo promotor de ese gen u a otros promotores de genes que necesiten iniciar su proceso de transcripción. Mientras la RNA polimerasa va avanzando. Vean aquí, ya va avanzando, va sintetizando, pero si se dan cuenta, conforme va avanzando, conforme va elongando, mientras va avanzando, esa desnaturalización se da como un proceso local. Solamente se desnaturaliza cierta cantidad
de información. No es que se desnaturalice todo al mismo tiempo, sino que conforme va avanzando, se va desnaturalizando el DNA y el RNA que se va sintetizando, pues va saliendo, va sintetizándose y el DNA se vuelve a renaturalizar. Entonces, esto es la formación de lo que se le conoce como la burbuja de transcripción. Y en esta burbuja de transcripción, pues solamente hay una sección desnaturalizada. Entonces avanza, esto es el proceso de elongación, y en cuanto la RNA polimerasa llega a las secuencias de término, estas secuencias de término favorecen que la RNA polimerasa se disocie del DNA, y al disociarse del DNA se libera el transcrito, así se le llama también, transcrito o RNA primario. RNA primario. O también se le llama transcrito primario, o RNA inmaduro, o pre-RNA. Entonces, todas esas palabras le pueden poner. RNA primario, el pre-RNA, el transcrito primario. Ajá. Y aquí ya tenemos un primer ciclo. Ya tenemos nuestro producto, que es el RNA, es el pre-RNA o el transcrito primario. Y esta RNA polimerasa, que ya se disoció, que ya terminó un ciclo de transcripción, pues puede regresar nuevamente a esta misma situación de inicio, en donde un factor sigma tiene que reconocer la caja tata, la región de los 35, reclutar al núcleo de polimerización, formar el complejo cerrado, luego desnaturalizarse el DNA y formarse el complejo abierto, luego la RNA polimerasa se activa, comienza la adición de ribonucleótidos y ya daría paso a la elongación, ¿no? La RNA polimerasa avanza un poquito, el factor sigma se disocia, la RNA polimerasa avanza sola, sintetizando el RNA, tomando la información de la cadena molde, avanzando, formando esta burbuja de transcripción que es un estado local, y hasta que se llegue a las señales de término, en donde se favorece la liberación de la RNA polimerasa y del RNA transcrito. ¿Sí? Y así, ¿cuántas veces se tenga que hacer? Pues es que eso depende, cuántos RNA se van a producir de ese gen, cuántas copias, cuántas fotocopias se van a sacar de ese gen, pues todo depende del gen, de qué tanto se necesite de la expresión de ese gen. Como les decía, hay genes de expresión constante que todo el tiempo se están expresando, todo el tiempo se está sintetizando RNA a partir de ellos, todo el tiempo, de manera constante, pero la tasa es baja. Hay genes que no, hay genes que necesitan en poquito tiempo tener una alta expresión, y en 5 o 10 minutos ya debe de haber cientos de copias de RNA. Entonces, pues debe de ser todo esto un proceso altamente controlado. Pero por cuestiones, insisto, académicas, pues vemos un ciclo de transcripción en el cual vemos inicio, elongación y terminación. Vamos a hablar un poquito del inicio. Aquí yo ya se los puse escrito en pasos. Paso número 1, debe de estar el gen que se necesite transcribir. Ahí está nuestro gen.
¿Y ese gen qué cosa tiene? Su promotor y sus regiones codificantes y sus regiones de término. Su región promotora debe de tener, aquí está representada la región menos 10, la región menos 35. Luego, paso número 2, unión del factor sigma 70 a las regiones menos 10 y menos 35. Ahí está aquí el paso número 2. ¿Ven esta proteinita así de color rojo? Bueno, esta proteína de color rojito representa el factor sigma 70 que se está uniendo a la región menos 10 y la región menos 35. Ay, no puedo escribir. ¿Sí? Ya se reclutó el factor sigma 70 a las regiones menos 10 y menos 35. Paso número 3, reclutamiento del núcleo de polimerización de la RNA polimerasa, que está constituido por la beta, que es la subunidad catalítica, la beta prima, que es la que sujeta la cadena molde, la alfa 1 y alfa 2, que son subunidades reguladoras, y la omega, que es la que estabiliza. Entonces, se recluta el núcleo de polimerización al promotor del gen. Y en el momento en que llega la RNA polimerasa, el núcleo de polimerización, al DNA, al promotor, se forma el complejo cerrado. Entonces, ahí está el paso número 3. Vemos el factor sigma 70, vemos la RNA polimerasa ya reclutada, posicionada en el sitio exacto para iniciar la transcripción en el nucleótido más 1, pero el DNA está naturalizado, está en cadena doble. A esto se le llama complejo cerrado. ¿Qué cosa entonces tiene el complejo cerrado? Tiene al factor sigma 70 unido a las regiones menos 10 y menos 35, al núcleo de polimerización posicionado en el lugar correcto para iniciar la transcripción en el nucleótido más 1 y el DNA en cadena doble. Ese es el complejo cerrado. Luego, paso número 4 es el desenrollamiento de la doble hélice de DNA. ¿Quién desnaturaliza? Aquí no hay helicasa. Conforme veíamos en la replicación, ¿quién desnaturalizaba al DNA? Aquí había una helicasa, pero en la transcripción no se necesita de helicasa, sino que es la misma RNA polimerasa la que hace la desnaturalización del DNA. Entonces, la RNA polimerasa desenrolla la doble hélice de DNA para formar el complejo abierto. Entonces, aquí ya vemos el complejo abierto. Si comparamos esta zona con esta zona, pues vemos que aquí está cerrado y esto ya está desenrollado, entonces esto es el complejo abierto. Esto es inicio. Son 4 pasos en el inicio hasta la formación de complejo abierto. ¿Cómo ven? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Ok. Ya está todo listo para que la RNA polimerasa empiece a adicionar ribonucleótidos. Eso ya sería etapa de elongación. Y aquí vemos que en la etapa de elongación, como les decía, pues se tiene que desnaturalizar de manera local el DNA. Vean que esta desnaturalización nada más es un pedacito. El resto está naturalizado, está en cadena doble. Ese pedacito se le conoce como burbuja de transcripción. Y la burbuja de transcripción
más o menos abarca lo que son 17 nucleótidos. ¿Ah? Tiene que haber 17 pares de bases desnaturalizadas. Más o menos de aquí hasta acá son 17 pares de bases que se desnaturalizaron. Todo esto serían más o menos 17 nucleótidos. Y conforme vaya avanzando la RNA polimerasa, río abajo en la secuencia, río abajo en la transcripción, conforme vaya progresando y avanzando y adicionando nucleótidos, entonces esa burbuja se va desplazando río abajo. Se va a ir desplazando, pero siempre se van a ir manteniendo esas 17 pares de bases desnaturalizadas. Que pues al estar desnaturalizadas pues ya no son pares de bases, ¿no? Pero esos 17 nucleótidos siempre deben de estar, mantenerse en esa proporción. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, adiciona un nucleótido y conforme va avanzando por delante, pues el DNA se tiene que ir abriendo. Esto se tiene que ir abriendo. Y adiciona otro nucleótido, y adiciona otro, y otro, y otro, y otro, y otro. Entonces va avanzando y por delante se va abriendo el DNA. Se va abriendo. Pero conforme va avanzando, se va abriendo, entonces eso significa que conforme ya avanzó la parte posterior, tendría que irse renaturalizando. De esa manera se mantienen estas 17 pares de bases de la burbuja de transcripción. Y en ese proceso de adicionar, avanzar y que se vaya abriendo el DNA y que por la parte posterior se vaya renaturalizando, va también favoreciendo que este RNA que se va sintetizando vaya saliendo como producto, como molécula de cadena sencilla, ¿sí? Pero en esta burbuja de transcripción se mantiene apareado el RNA y el DNA, formando un híbrido también transitorio de aproximadamente 8 pares de bases. Conforme se avanza en la transcripción, conforme se van adicionando ribonucleótidos, pues este híbrido en esta sección se va deshaciendo, se va eliminando. Por eso esa burbuja de transcripción es transitoria. Transitoria a lo largo del molde de DNA, lo que se mantienen son las 17 nucleótidos abiertos, el híbrido DNA-RNA de 8 pares de bases, pero eso es transitorio. La idea es que al ir avanzando se van incorporando los ribonucleótidos en el RNA en crecimiento, en el RNA en síntesis, pero conforme vaya avanzando, ya el producto va saliendo por la RNA polimerasa. Y de hecho, se han hecho muchos estudios de cristalografía de esta enzima, así como de muchas otras enzimas que son importantes para el metabolismo del DNA. Y se ha encontrado que dentro de la estructura de la RNA polimerasa hay como unas túneles. A veces cuando uno ve estos esquemas, pues sí, realmente son representativos no alcanza uno a dimensionar todo el plegamiento que tiene las subunidades de la enzima y los espacios tridimensionales que se forman. En esta enzima, RNA polimerasa, imagínense
imagínensela como que si la parte interna tuviera túneles. Túneles por donde entran, por ejemplo, tiene un túnel de entrada de ribonucleótidos, por ejemplo, ATP, CTP, GTP, UTP. Entonces, por aquí entran, por un túnel de entrada, entran los ribonucleótidos. Luego también tiene otro túnel por donde entra la cadena molde de DNA. Y vean que la cadena codificante, la no molde, la que no se utiliza con información, pues está como pasando por encima de la RNA polimerasa. Luego también tienen otros túneles de salida. Y estos túneles de salida es un túnel diferente para salida de la cadena molde de DNA y otro túnel diferente para la salida del RNA. Y con estas oquedades internas se consigue que pues la RNA polimerasa pueda ir sintetizando el RNA, formando esta burbuja de transcripción, y mientras va avanzando, pues se observa como por delante de la RNA polimerasa el DNA se desnaturaliza, por la parte posterior se naturaliza y al mismo tiempo va saliendo el producto que es el RNA recién sintetizado. ¿Sí? Esto que ven aquí pues sería como una forma de representar parte de su estructura interna de esta enzima y entender que pues este híbrido se tiene que deshacer. Va pasando como por esta protuberancia, digámosle así, para que el híbrido se vaya deshaciendo y por un túnel vaya el DNA y por otro el RNA. No sé si me explique o les quede claro. ¿Sí han visto todos los videos que les recomiendo? Yo les insisto mucho que los vean porque en esos videos queda más claro que todas las palabras que yo puedo utilizar para tratar de explicarles el proceso. Entonces, cuando ven esos videos, ahí realmente les queda un poquito más claro. ¿Sí les ha dado tiempo? Creo que ya les había preguntado a ustedes, ¿no? Que si veían los videos y me decían que a veces los veían y que otras veces no. Pero díganme, ¿han visto videos? A ver, déjenme ver qué videos les he recomendado. A ver, aquí en transcripción. Pues sí, aquí tienen videos. Tienen transcripción en procariotas y en eucariotas. A ver, vamos a ver uno. A ver, pero antes de eso voy a compartir nuevamente. Voy a dejar de compartir. Voy a dejar de compartir y compartir con sonido.
Ustedes me dicen si se oye, ¿sale? ¿Sí? ¿Sí se escucha? Sí, profe, aquí se escucha. Entonces vamos a poner el video. Transcription is the first step in the expression of a gene. It is the formation of a specific RNA sequence from a specific DNA sequence. Transcription initiation occurs at a promoter, a region on the DNA, where RNA polymerase binds. RNA polymerase attaches to the promoter and begins to unwind the DNA. At the initiation site, the polymerase begins reading the DNA template strand and building a complementary RNA strand from free nucleoside triphosphates. The RNA strand grows by the addition of these substrate molecules to its 3' end. This is the elongation phase of transcription. Note that the bases in the nucleotides of the RNA strand form pairs with the bases in the DNA strand. Also, note that the RNA nucleotides contain the sugar ribose, which has a 2' hydroxyl group, whereas the DNA nucleotides contain the sugar deoxyribose, which lacks this hydroxyl group. RNA polymerase functions similarly to DNA polymerase. It adds nucleotides to the 3' hydroxyl group of the last nucleotide. The DNA double helix rewinds as the RNA polymerase moves through. Like the unwinding, the rewinding is an energy-requiring process that is accomplished by RNA polymerase. When RNA polymerase reaches the termination site, the RNA transcript is released from the template. The DNA rewinds completely and the RNA polymerase dissociates from it. The DNA and RNA polymerase can then participate in other rounds of transcription. Ya ven que es un video cortito, muy poquito tiempo, y realmente nos da la idea de general del proceso, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero que pongan atención? En esta parte en donde se observa cómo se van incorporando los nucleótidos. Estos ribonucleótidos que ven que aparecen como si de la nada, bueno, pues es que estos ribonucleótidos están disueltos en el citoplasma. Estamos hablando de bacterias, entonces ahí no hay núcleo. Por lo tanto, la transcripción está sucediendo en el material genético y pues esto está en el citoplasma. Les decía yo de un túnel de entrada de los ribonucleótidos. Bueno, aquí se ve cómo es un túnel por donde entran los ribonucleótidos y se van incorporando al RNA en crecimiento. Esto ya es etapa de elongación. Pero ven que conforme va avanzando la RNA polimerasa, esta sección desnaturalizada, que es la burbuja de transcripción, se mantiene con esta desnaturalización local y que es transitoria, siempre va a ser constante conforme avanza la RNA polimerasa, esos 17 nucleótidos desnaturalizados. Pero conforme va avanzando y conforme se van adicionando los ribonucleótidos, por delante de la RNA polimerasa, la misma RNA polimerasa va desnaturalizando el DNA. Y conforme va adicionando, va avanzando, por la parte posterior de la RNA polimerasa, por un túnel de salida sale el RNA y por otro la cadena molde de DNA, dando lugar a la renaturalización de esta sección o de estas partes que ya han sido transcritas. ¿Sí? Vemos cómo va avanzando y ven toda esta parte de
desnaturalización por delante, por el avance de la RNA polimerasa y renaturalización de lo que ya se transcribió. Ahí se termina la transcripción porque la RNA polimerasa se disocia, precisamente controlado por las secuencias de terminación, y se libera ya el producto que es el RNA. Y dice claramente que esta RNA polimerasa pues se recicla o se reusa hacia el mismo promotor o hacia otros promotores que necesitan tener una expresión genética. ¿Sí? ¿Queda más claro de esta manera? Sí, profe, ya quedó un poco más claro. Gracias. Sí, profe, ya se entiende más. Ahora, sabemos que la desnaturalización del DNA provoca tensión estructural. Y aquí la RNA polimerasa, al ir desnaturalizando para hacer su avance en el proceso de transcripción, pues está generando tensión estructural. ¿Y qué es lo que pasaba cuando el DNA se tensiona de manera estructural? Recuerden que se provocaban superenrollamientos positivos. Y eso terminaría causando anudaciones en el DNA, pero que puede ser resueltas por acción de una topoisomerasa. Aquí en el proceso de transcripción sí se necesita de una topoisomerasa. No se necesita de helicasa porque quien desnaturaliza el DNA es la misma RNA polimerasa. Pero sí se necesita que una topoisomerasa esté eliminando estos superenrollamientos positivos y pasándolos a superenrollamientos negativos para que el DNA no se anude y la transcripción pueda proceder. ¿Sí? Entonces, eso es importante también de mencionar. ¿Ok? Bueno, continuando con la presentación. Aquí les represento estos canales o túneles que se forman de manera interna en la RNA polimerasa. Aquí tenemos, miren, el canal en donde entran los ribonucleótidos. Están los ribonucleótidos, entran por este canal. ¿Hacia dónde? Hacia el centro activo, hacia el sitio catalítico que está en esta zona. Aquí se va a catalizar la reacción que vimos también en el video y que claramente les decía que es muy parecida a la síntesis de DNA, en donde tenemos un 3' que hace el ataque nucleofílico al 5' de un nucleótido a ingresar a la cadena y se forma un enlace fosfodiéster, otro se rompe y se libera pirofosfato inorgánico. Esa reacción ya la vimos, ¿ok? Luego también, ¿qué cosa vemos? Vemos en el centro catalítico vemos esta región corta del híbrido de RNA-DNA, que es este pedacito, pero que es nada más de 8 pares de bases, y que conforme va avanzando la RNA polimerasa y se van adicionando nucleótidos, pues se va también desestabilizando este híbrido. ¿Por qué? Pues porque va avanzando y hay un túnel de salida del RNA y hay otro túnel de salida del DNA molde. ¿Para qué? Para que aquí se vuelva a renaturalizar con su cadena complementaria de DNA y ya quede naturalizado el DNA. Y el producto recién sintetizado pues ya vaya a salir. ¿Sí? Esta es otra representación también, ¿no? Son tomadas de varios artículos, pero la idea es también tener, pues,
varias formas de verlo para que nos quede claro, ¿no? Los túneles de entrada de los ribonucleótidos, el sitio activo, aquí está la cadena molde, esto es la burbuja de transcripciones en donde están los 17 pares de bases que tienen que desnaturalizar y que se van a mantener durante todo el recorrido de la RNA polimerasa. 17 pares de bases siempre desnaturalizadas y 8 de híbrido. ¿Ok? Túnel de salida del RNA y salida del DNA. Bueno, eso sería elongación. Elongar es sintetizar, hacer la síntesis del RNA desde el nucleótido más 1 hasta el término. Y entonces, vemos aquí un esquema ya más completo en donde vemos el paso número 1, que es el inicio, en donde tenemos nuestro gen que se va a transcribir con sus regiones promotoras. Luego ya sabemos que aquí el factor sigma tiene que reconocer la región menos 10 y menos 35. Luego reclutar a la RNA polimerasa, al núcleo de polimerización y ubicarla en el punto correcto para iniciar la transcripción en el nucleótido más 1, y esto es el complejo cerrado. Luego el DNA se desnaturaliza por acción de la misma RNA polimerasa y se forma el complejo abierto. Hasta aquí es inicio. Luego ya daríamos comienzo a la elongación. No se percibe muy bien pero por los colores, pero aquí se ve un pedacito de cadena azul más intenso que estaría representando pues el RNA que recién se está sintetizando. La RNA polimerasa, como no necesita cebadores, pues inmediatamente puede empezar a sintetizar el RNA. Lo único que necesita es que entren los ribonucleótidos, que la cadena molde esté ya en cadena sencilla y empieza a sintetizar tomando información de los nucleótidos de la cadena molde, va adicionando ribonucleótidos de manera complementaria, avanza un poquito, que sería ya en la etapa de elongación, y este factor sigma se disocia. Este factor sigma se disocia y se puede reclutar al mismo promotor o a otros promotores. La RNA polimerasa sigue elongando y aquí vemos un RNA un poquito más grande, sigue avanzando sobre su molde, aquí ya vemos el producto de RNA saliendo por el túnel de salida de RNA, va avanzando hasta que llegue a la transcripción de las secuencias de término de la transcripción. Y esas secuencias son particulares, las secuencias de término son particulares porque cuando se transcriben, ya en el RNA se forma una estructura en forma de horquilla. Esto que ven aquí es la horquilla que tiene una sección de tallo y una cabeza. ¿Esto por qué se forma? Pues porque aquí hay autocomplementariedad y aquí no. A esta horquilla se le conoce como la horquilla de terminación. Es una horquilla terminadora. Y esta horquilla terminadora, su función es desestabilizar la asociación de la RNA polimerasa con la cadena molde. Lo que hace es ejercer un efecto desestabilizador y por lo tanto se libera la RNA polimerasa, se disocia, se libera y ya tenemos nuestro producto también liberado, que es el RNA. Y ya termina la transcripción. Necesitamos ver entonces en terminación los procesos que les decía yo que son dependientes de Rho e independientes de Rho. Ahorita
solamente vamos a avanzar al independiente de Rho para que nos quede un poquito completo el esquema. Y la próxima clase vemos el independiente de Rho. Entonces, la terminación independiente de Rho. Bueno, ¿qué es Rho? Rho es una proteína que tiene actividad helicasa. Es una helicasa. Entonces, hay mecanismos de terminación que requieren de esta helicasa y hay mecanismos que no requieren de esta helicasa. ¿De qué va a depender que si se necesite o no? Va a depender de las secuencias de término en sí mismas. Esas secuencias de término son las que determinan si es necesaria la helicasa o si no es necesaria. Entonces, para aquellas secuencias en donde no se requiere la proteína Rho, pues por eso se les llamó mecanismos independientes de Rho. Ahora, ¿cómo funciona esto? Imaginemos que la RNA polimerasa ya vino avanzando, transcribiendo y ya se encuentra en las secuencias de término. Al llegar a las secuencias de término, se provoca, lo que sucede es que se detiene la RNA polimerasa. Ahí se pausa. Y se forma esta horquilla de terminación en el RNA y finalmente la RNA polimerasa se disocia dando ya la terminación de la transcripción. Ahora, ¿qué tienen esas secuencias de terminación para que se produzca esto? ¿Cuáles son las características de estas secuencias de terminación? Bueno, aquí está escrito. Aquí yo se los puse en una anotación para que les quede claro. Esas secuencias terminadores, independientes de Rho, así se escribe, este simbolito que ven acá, este chiquito así se escribe Rho. Es una, pues obviamente letra griega. Entonces, para que la identifique, ¿sí? Entonces, esas secuencias terminadoras independientes de Rho, ¿qué es lo que tienen de particular? Como les decía, tienen una secuencia palindrómica. Primero tienen una secuencia palindrómica y también tienen una serie de adeninas, por lo menos 6, que al ser transcritas, eso está en el DNA, esa serie de adeninas seguidas están en el DNA, en la secuencia del gen. Pero como eso también se transcribe, entonces, como es secuencia complementaria al RNA, si en el DNA hay adeninas, en el RNA hay uracilos. Por eso, esa serie de adenosinas, al ser transcritas, originan una serie de uracilos. Y esos apareamientos adeninas-uracilos es muy inestable. Y al ser muy inestable, se puede hacer una liberación espontánea. Vamos a verlo con secuencias para que quede un poquito más claro. Esto es el DNA. Aquí está la cadena molde. Esto es lo que se está transcribiendo. Esto va en dirección 3 a 5'. Dice el texto que hay secuencias palindrómicas. Todo esto está representando, esto es la secuencia palindrómica, estos son las secuencias palindrómicas. Seguida de una serie de adeninas. Esto es en la cadena molde. Adenina, 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 adenina.
Cuando esto se transcribe, esto ya es el RNA. Entonces, esto ya es la secuencia palindrómica en el RNA. Aquí ya está detenida la RNA polimerasa. Aquí está detenida. Como sería más o menos este esquema. Esas secuencias palindrómicas lo que van a hacer es formar esta estructura en forma de horquilla, que les digo que tiene tallo y cabeza. En amarillo les representan las secuencias que son autocomplementarias. ¿Y por qué digo que son autocomplementarias? Porque aquí estamos viendo que esta cadenita es la cadenita de RNA. Y esa cadenita de RNA, como es cadena sencilla, se está pareando consigo misma en esta zona. Entonces, esta es la parte del tallo y como aquí no hay autocomplementariedad, por eso queda así como una burbujita. Esta ya es la horquilla terminadora, que es la que está aquí. Se forma la horquilla de terminación y vemos que este híbrido, adeninas en el DNA y uracilos en el RNA, los mantendría unidos y no terminaría la transcripción. Pero como es adenina uracilos y son dos puentes de hidrógeno, este híbrido es muy inestable. Y como ya la RNA polimerasa estaba aquí detenida, pues este híbrido se desestabiliza de manera espontánea, se libera el RNA, la horquilla de terminación favorece que la RNA polimerasa también se disocie y entonces con eso termina la transcripción. Y no se necesitó de ninguna proteína RO. ¿Sí? Aquí hay que poner mucha atención en cuál es el DNA, qué se encuentra en el DNA en términos de secuencia y qué es lo que tenemos en el RNA que ya es lo transcrito, lo que se transcribió del DNA. Pues en el DNA tengo mi secuencia de terminación, incluye las secuencias palindrómicas seguidas de una serie de adenosinas, de adeninas, por lo menos 6. Cuando esas secuencias se transcriben, en el RNA lo que tenemos es secuencia palindrómica seguida de uracilos. Esas secuencias palindrómicas en el RNA forman la horquilla de terminación, que termina desestabilizando la interacción de la RNA polimerasa con el DNA molde y por lo tanto la liberación de la misma. Ya por lo tanto, pues el híbrido, que es lo que quedó ya que la RNA polimerasa se disoció, este híbrido queda, pero como es muy inestable por ser adenina uracilo, se disocia de manera espontánea y el DNA se vuelve a renaturalizar y el RNA se libera. Entonces, primero tiene que formarse la horquilla de terminación, desestabilizar a la RNA polimerasa, liberación de RNA polimerasa, queda el híbrido DNA-RNA, pero como es adenina uracilo, se desestabiliza espontáneamente y entonces ya tenemos nuestro producto liberado y el DNA naturalizado nuevamente. Y con eso ya terminó un ciclo de transcripción de manera independiente de error. ¿Cómo ven? ¿Está claro? También aquí está escrito, dice que todos los terminadores de la transcripción son secuencias palindrómicas, en amarillo, que son autocomplementarias, palindrómicas autocomplementarias.
Y estas secuencias autocomplementarias, como lo ven aquí, complementarias la amarilla con la complementaria que es la amarilla, interrumpida por una que no lo es. Entonces por eso tenemos amarilla, que es la palindrómica, luego no es palindrómica y otra palindrómica autocomplementaria. Por eso se forma la estructura de horquilla. Ajá. Que dice aquí que es tallo bucle. Pues es lo mismo, ¿no? Esta horquilla hace que se desestabilice la interacción del RNA polimerasa, hace que se detenga y ya se libera. Queda el híbrido formado, pero como es muy inestable, pues se disocia de manera espontánea. ¿Queda claro entonces el mecanismo independiente de Rho? Sí, profe, me parece que sí. Sí, no está tan complicado. Nada más es cuestión de ubicar. ¿Cuándo me refiero al DNA y cuándo me estoy refiriendo al RNA? Finalmente, pues recordemos el principio de lo que es la transcripción. El DNA molde que sirve para la síntesis del RNA. Y estas son secuencias, el RNA tiene la secuencia complementaria a la cadena molde. Por eso, si aquí veo adeninas en el DNA, pues en el RNA tengo que ver uracilos. ¿Sí? Si vemos así de manera para que contrasten, no que vaya yo a describir el mecanismo, pero si ustedes comparan el independiente con el dependiente de Rho, aquí encontramos la razón por qué se necesita de la helicasa o por qué no se necesita de la helicasa. Porque es el mismo principio, vemos las secuencias estas palindrómicas, autocomplementaria, que forma la horquilla de terminación, y ya con esta horquilla de terminación se asegura que se detiene la RNA polimerasa y se libera. Pero el híbrido aquí no se va a liberar espontáneamente, porque aquí si se fijan, aquí hay muchas citosinas, muchas guaninas. Entonces hace que esta sección de híbrido sea bastante estable y no se pueda disociar espontáneamente. Aquí no es A y U. Aquí hay citosinas, guaninas y ya son 3 puentes de hidrógeno. Entonces, este híbrido no se puede disociar de manera espontánea. Por eso se necesita de una helicasa que venga y quite estos puentes de hidrógeno, deshaga el híbrido. Esta es Rho, esta es una helicasa que hace esto y entonces ya libera al RNA. Entonces el secreto en que sea dependiente o independiente de Rho no está en estas palindrómicas autocomplementarias que forman la horquilla, está en las secuencias posteriores a las secuencias palindrómicas autocomplementarias, porque unas tienen adeninas y otras tienen guaninas y citosinas. Y si digo en el RNA, pues en el RNA son secuencias palindrómicas complementarias, pero una tiene uracilos y otra tiene también citosinas, guaninas. ¿Sí? La próxima clase lo volvemos a retomar para redondear los mecanismos de terminación. ¿Cómo ven?
Sí, está bien, profe, gracias. Sí, profe, estaría bien. Bueno. ¿Tienen ahorita alguna duda? No, profe, muchas gracias. Ujú. Bueno. De hecho, todavía nos faltan 2 clases más para terminar este tema de transcripción. Y ya voy a tener la grabación.